¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Visiones Sonoras 2021, la edición número 17 ya del Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías Visiones Sonoras. Es para mí un gusto que nos acompañen y por supuesto, como saben, es un festival organizado por el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras y quiero agradecer muy especialmente pues a todas las organizaciones que nos apoyan para poder estar aquí en este festival una vez más con ustedes, al gobierno del estado de Michoacán, la Secretaría de Cultura Estatal, la Secretaría de Cultura Federal y por supuesto Fundación Telefónica y el resto de nuestras instituciones amigas que nos apoyan, también todas las universidades e instituciones, por supuesto la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM Morelia. Y hoy es una charla, una mesa de las que tenemos este año, súper especial e interesante. Y quiero primero que nada, además de agradecer al personal del CEMAS por encargarse de todas las cosas de este festival, por supuesto, que sin ellos sería imposible, Tonal y Francisco, hacer lo que hacemos en Visiones Sonoras. En este año es para mí muy especial tener a cuatro muy grandes amigos del CEMAS, de Visiones Sonoras y también personal. Les agradezco muchísimo a ustedes. Edmar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, Jorge Alba, también viejo conocido del CEMAS, y Valeria Jonart, también muy querida y cercana al CEMAS por muchos años. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación del maestro Luis Jaime Cortés, que también, como ya lo he platicado en otras ocasiones, es parte fundamental de la existencia del CEMAS, de muy cercano a Visiones Sonoras por años y por supuesto un invitado y un compositor y participante muy querido de todas las actividades a lo largo de muchos años. Así que Luis Jaime, muchísimas gracias por coordinar esta mesa. Me parece que tenemos por delante temas súper interesantes con un grupo de artistas realmente interesantes, activos, propositivos, que me parece que va a ser súper atractivo. Así que te quiero agradecer no solamente la coordinación y el tiempo de todos ustedes, sino también la idea, digamos, de esta temática, que yo voy a permitir que ustedes la planteen porque la mesa es de ustedes, pero no quería dejar de agradecerles, invitar a todos los que nos ven a que dejen sus preguntas, participen en las actividades en vivo en estos días, como están en la página, vean estas charlas, se puedan acercar tanto a Jorge, a Valeria, a Edmar y por supuesto a Luis Jaime Cortés y bueno, al CEMAS por supuesto. Así que muchísimas gracias, los dejo entonces para esta charla, para que se puedan presentar, para que puedan decir de qué va y pues no hago nada más que agradecerles e invitar a todo el público a que los siga de manera cercana y pueda aprovechar la oportunidad de esta mezcla híbrida de este año de Visiones Sonoras, que creo que tiene muy buenas oportunidades para que todos nos acerquemos a los artistas y a la temática que vamos a hablar hoy. Así que muchísimas gracias y adelante, bienvenidos los cuatro y arrancamos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Eh, Encantado de estar una vez más en una actividad de Visiones Sonoras. Te lo agradezco mucho. Siempre es muy grato trabajar contigo, hacer proyectos contigo y con todo el equipo del CEMAS, con Tonal y con Francisco, con todos. Así que, pues, me emociona mucho ahora, digamos, este planteamiento tan interesante de hacer una mesa de diálogo, de discusión sobre, pues, un tema que es sumamente valioso, un tema fundamental para pensar la música hoy y pues a la luz de ese tema es que decidimos hacer la invitación a tres colegas brillantísimos, brillantísima Valeria Jonard, compositora, filósofa del sonido, no sé cómo decirlo, entusiasta en la reflexión y en los planteamientos de género, una persona realmente con unas propuestas fantásticas como verán, con los temas que nos ocuparán hoy. Lo mismo diría de Edmar Olivares, un, un, un compositor ligado a la tecnología y pues con ideas y textos muy retadores, muy, digamos, innovadores en las maneras de pensar las cosas en relación con lo sonoro en este momento. Y Jorge Alba,
también otro colega eh, que tiene una trayectoria enorme tanto en la música acústica como en el mundo de la tecnología, ahí no solo en relación con, digamos, el trabajo con software complejo, sino también incluso en el desarrollo de hardware, que eso pues, es en sí pues, un universo también fantástico. Así que me da mucho gusto poder dialogar hoy con Valeria, con Edmar y con Jorge en torno a un tema que nos planteamos después de hablar un buen rato, como lo conceptual y lo poético en los imaginarios sonoros de hoy, que es, digamos, algo que nos lleva a dos polos posibles. Uno, lo conceptual, que podemos hacer representante de lo racional, esos grandes proyectos conceptuales hiperracionalistas del siglo XX en la música y en el arte, pueden ser un extremo. Hoy incluso hay quien considera que no hay música posible sin matemáticas, sin algoritmos. Y del otro lado está lo poético, que simbolizaría también lo intuitivo, lo emocional, lo que está relacionado incluso con la corporalidad, la danza. eh, y son dos polos de desarrollo que tienen fantásticas apuestas hoy en la realidad de la composición o de la creación de música. Eh, cada término puede ser cuestionable, incluso el de música hoy, pero pues al hablar de lo conceptual y lo poético es una manera de decirlo que nos parece que lo ilustra suficientemente bien. Así que, bueno, empezaremos transitando por los múltiples aspectos que nos permite el tema. Es un tema muy vasto que podemos abordar de muchas maneras y vamos a buscar el hacerlo con unas posibilidades muy específicas y aprovechando al máximo el tiempo que tenemos disponible porque pues tenemos eh, realmente eh, personas con unas ideas extraordinarias sobre la materia. Así que imaginarios sonoros frente a conceptos sonoros. Racionalidad o intuición, racionalidad o emoción. ¿Cuál sería el antónimo de lo racional? ¿Qué papel juega esta polarización de dos puntos que parecerían inconciliables? Si son o no inconciliables sería una de las preguntas. Les propongo empezar por ahí. ¿Me gustaría iniciar, Valeria? Claro, por supuesto. Pero bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí con estos grandes colegas. Voy a empezar discrepando, metiendo un poquito de leña. Por favor. Si bien sí creo que lo racional podría ser contrario de intuitivo, no pienso que el concepto o lo conceptual sea necesariamente contrario de la poesía o de lo poético o de la poesis, no sé, como se quiera decir. Pienso que una cosa es lo racional, lo que te propones sistemáticamente de realizar, pero otra cosa es el concepto. O sea, bueno, estamos de acuerdo que al hablar de concepto no estamos hablando necesariamente de arte conceptual, donde la idea es lo que es el objeto que tú percibes de la pieza, ¿no? Sino simplemente el concepto que es lo que concibe lo que, como que esta idea abstracta que está aquí, que es lo que hace concebir una pieza. No sé si me explico, creo que son cosas diferentes y creo que el concepto más bien puede ser un puente entre lo racional y lo intuitivo, porque a veces lo intuitivo para poder desarrollarse, o lo poético para poder desarrollarse, se desarrolla en base a un concepto. Entonces, bueno, para empezar, yo no lo pondría como contrarios, sino quizás una gama
Para mí todos son como círculos porque de un punto te lleva a otro y siempre regresas al principio. Lo que sí pensaría que podría manejarse como un contrario a lo intuitivo es lo técnico. O sea, la técnica, basarse en la técnica para realizar una obra, ya sea sonora, o sea física, sea la danza, creo que sí puede ser una contraparte a lo intuitivo en la toma de decisiones a la hora de crear. Entonces, yo creo que podríamos empezar como que ampliando este círculo de conceptos, más que encontrar como polos opuestos, sino como una gama de integrantes a la hora de crear y que quizás algunos permean más para un lado y otros más para el otro, pero creo que a final de cuentas la conexión entre todos es lo que te hace lograr realizar una pieza, sea racional, conceptual, intuitiva, poesía, poética, etcétera. Sí. Edmar. Hola, buenos días. También muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar aquí con todos ustedes. Sí, bueno, también creo primeramente que tal vez, como bien dice Valeria, o sea, sería un poco complicado contraponer racionalidad e intuición, y más en la parte de la poiesis, ¿no? Entendiendo poiesis como el proceso creativo, ¿no? O sea, eh, desde esta concepción como muy general, ¿no? De lo que significa la poiesis. Eh, yo pienso, por ejemplo, que, y más como en el sentido de tratar de abonar a lo que ya planteó Valeria, que lo racional, o sea, la racionalidad es un camino y la intuición es otro camino que no son necesariamente opuestos, ni mucho menos contrarios. Entonces, podemos llegar al proceso creativo a través de estos dos caminos, pero a lo que voy es que es el camino al proceso creativo puede ser bastante diversificado, o sea, no creo que lleguemos de A a B, por ejemplo, ¿no? O sea, de no tener nada a la creación de una obra solamente por la racionalidad o solamente por la intuición, sino que es una suerte de distintas etapas en las que sí, justamente en cada una de las etapas ocurren momentos de racionalidad y de intuición, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el proceso creativo como resultado bueno, perdón, el proceso creativo, mejor dicho, es el resultado de la combinación de distintas etapas y de momentos de racionalidad y de intuición. Creo que esa sería la manera quizá la manera más clara de explicarlo. En ese sentido, muchas veces la intuición, la racionalidad es necesaria para dirigir la intuición, y no solo para dirigirla, sino para aterrizarla y para ordenarla, y a su vez la intuición es necesaria para disparar la racionalidad. Entonces, repito, creo yo que esa o podría empezar como con esa idea, y ya, bueno, ya dependiendo de lo que después se vaya comentando, quizá también abordar la parte esta de lo poético, del imaginario en sí, desde estas dos perspectivas, ¿no? Sí, gracias, gracias, Edmar. Jorge, ¿cómo aprecia el asunto? Hola, buenos días a todos. Eh, Estoy de acuerdo con Edmar en la cuestión de que sí, todo el tiempo están los dos como en conjunción, ¿no? Con el acto creativo. Sí creo que la manera de abordar las piezas no siempre es la misma. A veces partimos de algo como muy racional y a veces partimos de algo muy conceptual, ¿no? O de algo muy poético, o de algo abstracto, que después vamos a ver cómo lo aterrizamos, pero siempre están las dos partes ahí. La cuestión, y lo que me salta un poquito, es lo que decía Valeria, por ejemplo, lo técnico. Creo que entiendo lo que quiere decir que la técnica por la técnica, creo que siempre ha sido una cuestión con la que hemos luchado, porque no va por ahí la cuestión de una propuesta sonora creativa.
pero después lo técnico se vuelve tecnológico. Entonces, ¿cómo partir de la tecnología intuitivamente cuando es algo que puede ser también luego muy racional o que parte de un problema técnico, tecnológico? Creo que ahí la parte técnica y tecnológica creo que está un poco vaga, no sé, hay que definirla mejor en esta cuestión de si procedemos de una manera totalmente la tecnología por la tecnología o la tecnología como un medio. Creo que todo el tiempo estamos como en esa lucha entre si eso va a definir lo que estamos proponiendo o es otra cosa. Más o menos por ahí. Es como la definición de música experimental o lo experimental, ¿no? O sea, cómo partimos de experimentar por experimentar a través de la intuición en un proceso creativo y después esa manera de experimentar a través de un problema técnico-tecnológico, ¿no? Como que todo el tiempo están ahí como mezclándose y creo que darle un peso más a la otra luego como que puede ser un problema. Fíjense que es muy interesante siempre tratar de hacer precisiones, de pensar estos temas, pero siempre pienso que un buen modo de avanzar es ir digamos, a lo más concreto para, pues, para tener la mayor claridad, la mayor simplicidad de pensamiento y de expresión al final. Y ello me lleva a decir que en torno a estas discusiones y a la realidad de la música hoy, tenemos muchas discusiones que pasan por la escritura, que pasan no solo por estos temas complejos y abstractos de que hemos estado hablando, sino también por muchos otros, decía como la escritura, por ejemplo, pero llega hasta la naturaleza básica, hasta el último ingrediente de la música, que sería, digamos, la materia de lo sonoro, la materia, incluso, como decía, me gustaría oír su opinión también sobre la vigencia y los matices que podría tener la palabra música como tal, pero estaría de acuerdo, Valeria, en que la materia de lo sonoro es un buen punto de partida. Por supuesto. Digo, es lo que está en el centro de todo. Pero bueno, antes de pasar a esta sección del sonido, que eso es como a lo latente de todo lo que está pasando aquí, quería contestarle a Jorge que cuando me refería de técnico, no me refería tanto a tecnología, sino como a las herramientas que tienes para tomar decisiones. O sea en escritura súper tradicional de música, o sea, tú puedes tener una serie de herramientas técnicas como contrapunto o algo así, y las decisiones que estás tomando es más porque sabes que si pones este intervalo contra el otro va a suceder algo, entonces tomas decisiones en base a eso en vez de la intuición de que como que siento que aquí necesita más tiempo. A eso me refería con técnica contra intuición. Ya lo que propones de técnica, tecnología y cómo la intuición te va a resolver cosas técnicas y viceversa, o sea, como que todo problema que planteas, sí ya es como que algo más elevado y me parece que tiene que ver mucho con cómo las herramientas o la tecnología o las técnicas se empiezan a hacer poco a poco parte de nuestras habilidades, ¿no? Y una vez que incorporamos un tipo de herramientas, de que afrontamos cómo resolver tal problema en Max, entonces ya podemos tomar decisiones intuitivas sin tener que pasar por resolver las técnicas. Quizás a eso me refería. Y bueno, otras ideas que luego saldrán más adelante. Pero regresando a esto del el sonido, me parece que, o sea, todo lo que estamos planteando de lo racional, lo intuitivo, el imaginario, lo conceptual, todo esto, o sea, tiene que ver con el pensamiento abstracto, ¿no? El pensamiento, o sea, todo lo que sucede en nuestra mente puede ser totalmente abstracto, pensando así como en los sueños que a veces no les encuentras ni pies ni cabeza. Y el arte en general es como una manifestación física de todo que pasa en la cabeza, ¿no? Una manifestación física en el sentido de no nada más tangible, sino de que está limitada
a la física de nuestro mundo, ¿no? O sea, quizás si estuviéramos en otro planeta donde la física del sonido, de la luz, de todo fuera diferente, los resultados serían diferentes, pero siento que el arte, la música, cualquier tipo de arte es una manifestación en nuestro mundo físico de lo que pasa en nuestra mente, sea emoción o sea un pensamiento, lo que sea que lo provoque, ¿no? Que es también uno de los temas que están así como por verse de emoción contra racionalidad. Y como manifestación física que tenemos ahorita en relación a la música y el arte sonoro, pues es el sonido, ¿no? Eso es lo que está en el centro de todo. Y creo que podríamos partir, o más bien analizando el sonido, podemos irnos a casi todas las direcciones. El sonido tiene una serie de cualidades, las cuales han sido explotadas cuando los instrumentos ya no nos dieron para explotarlas más, o los instrumentos se convirtieron en detonadores de nuevos sonidos, o se buscaron nuevos instrumentos que hagan nuevos sonidos para incorporarlos. El sonido tiene una interacción con nosotros, ¿no? ¿Cómo percibimos el sonido de una puerta o de un carro? O sea, tenemos una serie... el cerebro, o sea, tiene una serie de procesos para analizar el sonido de diferente manera, que si es un lenguaje, que si es algo semántico o no. El cerebro tiene como que esta manera de permearlo entre escuchar solo el sonido o escuchar lo que significa. Entonces nosotros tenemos una interacción muy especial con el sonido que ha sido explotada, ¿no? A la hora de incorporar palabras o lenguaje o ruidos en el lenguaje musical, pues ya estamos como expandiendo nuestra interacción con el sonido. El sonido tiene un comportamiento físico, tiene movimiento, no solo es cómo se escucha lo que es, sino cómo se mueve a nuestro alrededor en el espacio. Y ya estamos hablando de espacio, movimiento, no sé, obras octafónicas donde puedes escuchar el sonido, ya estamos como que utilizando ese comportamiento del sonido o utilizar nuevas acústicas, espacios acústicos, como que para mí todo es en relación de qué se puede hacer con el sonido. Y por último, nosotros tenemos una interacción en el espacio con el sonido dentro de un formato. En la música occidental, y hago el énfasis en la música occidental, ha estado o había estado limitado a un formato donde tú empiezas, escuchas un desarrollo, un desenlace y te vas de la sala de conciertos, ¿no? Durante muchos años estaba limitado a un formato donde había un inicio y un fin, y eso afectó a la narrativa de la música. Sin embargo, ese formato se está rompiendo y se está alterando la narrativa de la música, y se está alterando, o ya se alteró más bien, el papel del escucha con este espacio. Si el espacio es diferente, entonces el escucha con este sonido, o sea, todo es a partir del sonido, la interacción que tiene con el sonido puede ser diferente, puede ser activa, pasiva, etc. Entonces creo que alrededor de todo lo que sucede del sonido, podemos movernos a todas estas áreas como conceptuales. Edmar, gracias, Valeria. Edmar, Sí. Bueno, ya muchas cosas que ya se empezaron a comentar, pero muy, muy buena la discusión. Hice nota de algunos puntos. Quizá, bueno, por ejemplo, el primer punto algunas ideas sobre algunos puntos, tanto de lo que dijo Jorge y lo que puntualizó Valeria. La primera idea que me pareció bastante interesante, que salió como de repente, ¿no? De si la tecnología por sí misma, ¿no? O sea, un poco lo que planteaba Jorge, ¿no? Que si la tecnología por sí misma podía tener como esta, si lo entendí bien, como esta capacidad conceptual, o que la tecnología, él le decía una frase algo así como que la técnica por la técnica o la tecnología por la tecnología, como que no era algo deseable, ¿no?
Por ejemplo, ahí yo no estaría muy de acuerdo, porque, bueno, porque, por ejemplo, desde mi formación, ¿no? O sea, como más como hacia las, bueno, no más, sino en las matemáticas, estoy como más acostumbrado justamente a ver a la herramienta en sí misma. Es decir, sí, la valía de la herramienta, ¿no? O sea, más que de la aplicación, yo estoy más acostumbrado a ver la valía de la herramienta misma, ¿no? O sea, entiendo, por ejemplo, lo que comentaba Valeria, que el ejemplo que da es muy preciso, ¿no? Por ejemplo, todas las herramientas de composición, el contrapunto, no sé, la fuga, lo que sea, ¿no? De que muchas veces eso es lo que, cuando eso es lo que guía solamente el proceso creativo, se vuelve más una limitante que una manera de resolver las piezas, ¿no? Entiendo completamente eso y tienes toda la razón. Pero, por ejemplo, en el caso de ya, por ejemplo, de la herramienta, si nos vamos con herramientas algorítmicas, ¿no? O herramientas más tecnológicas, los procesos computacionales, creo yo que hay una línea muy tenue y quizá muchas veces un poco invisible, en el cual la herramienta deja de ser justo eso, o sea, la herramienta matemática y o computacional deja de ser eso y pasa a convertirse en el objeto estético mismo, ¿no? O sea, no estoy contradiciendo lo que estás diciendo, más bien lo estoy apoyando, solamente quisiera decir que podemos incluso mirar un poquito más hacia allá y en ese momento la herramienta misma, o sea, la matemática por la matemática, el proceso computacional por el proceso computacional, creo yo, adquiere un valor estético por sí mismo, ¿no? Y eso, y bueno, es algo, por ejemplo, que cuando yo he dado clases yo le denomino estética del proceso, ¿no? O sea, eh, en el momento en el que esa herramienta por sí misma adquiere una validez no desligada del todo, pero sí independiente del resultado y o del proceso artístico. Eh, claro, o sea, hay que diferenciar de que si estamos, no, si estamos usando un algoritmo súper simple o o la razón áurea, quizá no, esa parte no sea el mejor ejemplo, ¿no? Pero el ejemplo que a mí me viene muy a la cabeza, ahorita muy a la cabeza es, por ejemplo, esta teoría de Guerino Mazzola, ¿no? Toda la teoría matemática de Guerino Mazzola, que por ejemplo he oído muchos comentarios de compositores que dicen, es que es una súper matemática para nada más resolver un primero, cuarto, quinto, ¿no? Y lo que yo he tratado siempre de decir es que no, ahí el objeto de estudio no es la música per se, o sea, el objeto final no es la música per se, sino la matemática hecha a partir del estudio de la música. La música es digamos, la excusa y lo que se obtiene es un corpus matemático súper complejo que tiene que ver con topología y con geometría algebraica, ¿no? Y ahí es cuando, a mi parecer, la herramienta pasa ya de ser una simple herramienta a convertirse en un objeto estético por sí mismo, ¿no? Eh, luego, muy ligado a esto, de nuevo, creo yo que justamente con lo que dice Valeria, y nada más traspasándolo, por decirlo así, al ámbito tecnológico, que sí hay que no olvidar que siempre la tecnología, y, bueno, las herramientas, y en este caso la tecnología, siempre nos van a moldear el proceso creativo, ¿no? O sea, eso es inevitable. O sea, quien diga que no, pues no, creo que está mintiendo. Es inevitable. Las herramientas tecnológicas siempre moldean y en muchos casos sí limitan nuestro proceso creativo y por lo tanto nuestro resultado creativo, ¿no? ¿Cómo podemos, lo primero que tenemos que aceptar, creo yo, bueno, lo primero que tendríamos que hacer, creo yo, es aceptar eso y tratar de integrar la mayor cantidad de herramientas y procesos tecnológicos para así enriquecer nuestro proceso creativo y nuestros subsecuentes resultados creativos del tipo, en el formato que sean, ¿no?
pero creo yo que siempre se ha visto como muy negativamente esto y es algo como que no, sí, la tecnología limita, o sea, hay que aceptarlo, es algo inevitable, pero no tiene que ser completamente negativo. Pero sí hay que también ser lo suficientemente objetivos para poder reconocer el momento en el que pues ya no da para más, o sea, ya cuando llevamos 4 o 5 piezas y siguen sonando igual porque seguimos usando las mismas estrategias, las mismas herramientas, el mismo patch en Max, el mismo patch en Super Collider, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y bueno, ya no me quiero extender más porque si no sería abarcar demasiado, pero hay muchos puntos que creo que se han tocado y que están súper interesantes, lo que comentó el maestro Luis Jaime, la vigencia de la palabra música, ¿no? En todas estas discusiones, lo tengo aquí anotado, la materialización del pensamiento abstracto, creo que esto que dijo Valeria es una cosa que da para toda la hora, o sea, podremos pasarnos toda la hora hablando de lo que ella decía, ¿no? Cómo materializamos el pensamiento abstracto, ¿no? Todas estas formas en las que justamente el arte es, creo yo, uno de los mejores vehículos para hacer esta materialización. El arte junto con las ciencias puras, básicas, por así decirlo, para mí, ¿no? Donde yo incluiría las matemáticas, las ciencias de la computación y la física. O sea, creo yo son los vehículos más adecuados para, sí, materializar esta suerte de complejidades de nuestro pensamiento abstracto, ¿no? Lo que mencionó también de psicoacústica y cognición y el formato de escucha, pero pues más bien ahí lo dejaría a la decisión del maestro Luis Jaime por dónde quiere dirigir la discusión. Bueno, pues una cosa que surge como una reflexión lógica de este diálogo es que tenemos que echar mano de la filosofía de manera permanente, a veces conscientes de que la filosofía es una aliada y a veces sin darnos cuenta de que es una aliada que nos está ayudando, pero hay muchos aspectos que se vuelven cruciales. Edmar, es muy interesante este tema que estaba por retomar de la vigencia de la palabra música. Sé que usted ha pensado mucho al respecto. Más o menos. Bueno, la verdad es que antes sí tenía como una idea de que estaba como muy en conflicto esta definición de música, ¿no? Sobre todo con la aparición de todas estas propuestas y prácticas, ¿no? Que están como más ligadas al arte sonoro e incluso todas estas propuestas que también están, ¿no? Que se pueden considerar como transmedia, ¿no? O intermedia, ¿no? La palabra que más se usa es transmedia, ¿no? En los cuales los formatos van dirigiendo la propuesta artística y justamente la extensión y la transgresión de los formatos son los que van planteando estas pues cuestionamientos justamente, ¿no? De manera directa o indirecta, intencional o no, de la vigencia de la palabra música. Yo personalmente hoy en día creo que sí tiene vigencia completamente, después de haber dado como muchas vueltas, ¿no? De haber estado de haber pensado que no, de haber pensado que quizá, de haber pensado que tal vez, creo yo que sí, sobre todo porque las prácticas y los procesos y sobre todo los resultados y los formatos de apreciación son muy distintos entre cada una de las propuestas, ¿no? Entonces, como bien decían, ¿no? Como bien comentaban, los formatos ofrecen nuevas posibilidades, pero eso no significa que agoten lo que ya está hecho. Eso creo yo que es bien importante y que muchas veces caemos como en esa trampa medio del pensamiento, ¿no? De creer que como están surgiendo nuevas propuestas, lo otro ya está agotado, lo otro ya está caduco, lo otro ya no tiene por qué ser, ya no tenemos por qué escuchar a Brahms o a Beethoven en la sala de concierto, ¿no?
Yo no creo eso. Creo que más bien se va extendiendo el abanico de propuestas, ¿no? Y como digo, justamente con este abanico se van extendiendo no solo los formatos, sino las etiquetas, las categorías, y eso es súper interesante. Pero no creo que eso implique que lo demás se agote, ¿no? Y en ese sentido, o con ese argumento, creo yo que el hecho de que existan propuestas, ¿no? Repito, ¿no? O sea, en las que ligadas, por ejemplo, a la escultura sonora, a la acústica arquitectónica, a los formatos multicanal, a las prácticas web, a toda la parte de live electronics. Eso no implica que se desvanezca necesariamente o se anule el concepto, quiero decirlo muy, muy, pero muy entre comillas, tradicional de la música. Eso lo único que, lo que hace es o sea, nos permite darnos cuenta de que las propuestas se van extendiendo, los conceptos se van extendiendo, pero no necesariamente esos conceptos van a aplicar para lo otro, ¿no? Es decir, creo yo que ahí habría que tener mucho cuidado en querer aplicar un concepto, por ejemplo, de arte sonoro lo suficientemente general para que abarque a la música, ¿no? Es posible, pero hay que hacerlo con mucho, mucho cuidado y de manera en la que justamente se tomen en cuenta todas las particularidades de cada formato, ¿no? Y de cada expresión. Entonces, ya para concluir, resumo, creo yo que cada expresión artística tiene un formato de escucha muy particular, ¿no? O de apreciación, no solo de escucha, sino también, que creo yo la palabra más correcta sería de experiencia estética, ¿no? Para ser mucho más general. Eh, Cada obra tiene un formato de experiencia estética, ¿no? O cada tipo de obras, repito, o sea, puede ser las prácticas web, como ya dije, la escultura sonora, la acústica arquitectónica, el paisaje sonoro, la acusmática multicanal, ¿no? El acusmonium es otro formato muy particular, por ejemplo, ¿no? Y la música de concierto, ¿no? Que tiene su formato muy particular y que no es por azar, sino tiene su razón de ser. Y tiene su razón de ser desde el punto de vista acústico y psicoacústico, ¿no? O sea, de repente yo he escuchado muchos comentarios, incluso ahí un poco para mí extraños y raros, de que de repente hacen como interpretaciones de relaciones de poder con los formatos de la sinfónica tradicional y eh, del, 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 del escenario a la italiana y todo esto, y para mí es súper extraño porque yo lo veo únicamente como desde la parte de la funcionalidad, ¿no? Entonces, repito, cada una de estas prácticas tiene su formato de experiencia estética muy particular, pero no solo eso, también tiene su proceso creativo también muy particular, que va a ser diferente y entre ellos, ¿no? Y por lo tanto, no están quiero decir, no están se me fue la palabra, perdón, en contraposición, ¿no? Son distintos nada más, ¿no? De repente queremos como tratar de generalizar con un solo ejemplo todo, pero son distintos, no podemos, creo yo, no podemos querer definir a la música la música sinfónica, por ejemplo, en el formato, en la sala de escucha tradicional, en el foro a la italiana, ¿no? Desde la perspectiva del arte sonoro. Lo podemos hacer y quizás salgan algunas discusiones interesantes, pero los argumentos que yo he escuchado y que he visto caen como muy en lo simple e incluso en lo ingenuo en ese sentido. Entonces, creo yo que sí es, para ya concluir, sí sigue siendo válido el término música, pero en lo que estamos hoy en día es que se han diversificado las prácticas relacionadas al sonido, ¿no? Las prácticas sonoras se han diversificado, pero no por eso los otros términos se anulan o carecen de actualización o de validez. Sí, muchas gracias, Edmar. Muy interesante reflexión. Jorge, pues su
su reflexión al inicio de este diálogo ha provocado diversos ecos, digamos, matices y, como diría Alfonso Reyes, simpatías y diferencias. Pero me parece que además, adicionalmente a lo que tenga que decir al respecto, es muy importante pensar, o se me ocurre pensar, que una de sus últimas obras podría ser un buen ejemplo de justamente esta discusión, como las ideas relacionadas con esta discusión puestas ya en una obra. No sé si quería mostrarnos algo y comentarnos algo al respecto. Hola, hola. Sí, de hecho, mi intención era mostrarles justamente esta pieza. Acabo de hacer un guante electrónico por medio de un sensor inercial. Es un proyecto que tengo ya desde hace un rato. Y la intención es, a través de ese guante, crear una especie de nuevo instrumento. Entonces, la última pieza, le compuse una pieza a Iván Manzanilla, está dedicada a él. Y él usa este guante, apenas se la mostré, estamos trabajando en ella. Y es una obra que podría decirse es semiabierta, en el sentido de que lo que yo planteo en la pieza es mostrarle todo el material, es todo un set de multipercusión, y mostrarle las opciones que pueda tener para el ejecutar. ¿Sí? Son algunas ideas musicales que están ahí planteadas, son 3 secciones. En cada una de las secciones toca diferentes partes del set de multipercusión, y todo el tiempo está interactuando con el guante. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el intérprete tiene la libertad de elegir qué toca, qué no toca y cómo experimenta, cómo es su acercamiento con el guante. En ese sentido, sí es un acercamiento intuitivo, aunque hay una cuestión ahí con el guante electrónico que ya tiene ciertos comportamientos según ciertos sonidos. Entonces, es una pieza, digamos que es la primera pieza que escribo con esa libertad otorgada al intérprete, porque en realidad todo está concentrado más en la programación del guante que la partitura misma. Entonces hay una especie de, bueno, hay cosas que sí quiero que suenen, cosas que me gustaría que experimentara con el tam-tam, con la gran caja, con los temple blocks, con algunos gongs, pero siempre interactuando con el guante. El guante es como el pretexto para poder desarrollar todas esas pequeñas ideas que yo planteo ahí, el llevarlas a su máximo con toda la experiencia de instrumentista, que también el hecho de desarrollar este tipo de interfaces como el guante electrónico a través de un sensor inercial, que se puede sonificar a través de la computadora, es que puede ser una pieza que después cualquier usuario, si la experiencia de un percusionista del nivel de Iván Manzanilla, puede abordar simplemente jugando con el guante de manera intuitiva, ¿no? Entonces, esa idea es la que planteo en la pieza. Todavía no se ha presentado, estamos en eso, ya se la mostré, ya le mandé el guante electrónico, entonces andamos en esa cuestión y bueno, a ver qué sucede. Pero sí, en esa pieza planteo esa idea de tener un poco más de libertad por parte del instrumentista, usar una interfaz donde el guante es
lo que detona todo y es parte de todo, y el resultado es la interacción del, en este caso, usuario, que es un instrumentista experimentado, con el guante mismo. Sí, gracias, Jorge. Saben que hay un elemento de esta reflexión que me parece que se conecta muy bien, además de lo que usted menciona con las ideas expresadas antes, porque digamos la idea de interacción, de cierta libertad, de un margen de improvisación del intérprete y demás, tenemos, digamos, es un recurso ya normal en las prácticas musicales, que cada compositor recurre a ello de distintas maneras, ¿no? Pero lo que me parece que adicionalmente le da un carácter específico a esta obra, Jorge, y que tiene que ver con nuestra discusión, es que la generación misma de los sonidos, la materia misma de lo sonoro está, digamos, generándose en una especie de proyecto tecnológico de hardware que coincide con una serie de, diríamos, escenografía corporal que genera el sonido, ¿no? Hay, consideraría que hay incluso lo que yo pensaría casi como, como el diseño de un instrumento musical, ¿no? Totalmente, sí, totalmente, porque es el mismo guante el que, con el que se experimenta o se trata de hacer la música. Y no es que el guante produzca la música, sino que la interacción de el sonido con el guante mismo y con el usuario y con el gesto es lo que produce esa parte. Entonces es entre un híbrido, entre una interfaz, entre un instrumento y entre, sí, un instrumento más que un instrumento tal cual, digamos. En ese sentido no es como un violín que ya está, ya tiene su, se interpreta de cierta manera, ya se aborda de cierta manera, y este guante puede ser diferente para algunas personas, y entonces la programación interna es la que va a definir y la interacción con otros sonidos o con los sonidos que se emitan a través del guante y los gestos que se generen con él mismo son los que van a hacer la diferencia. Sí, muchas gracias, Jorge. Valeria, quiero introducir una pregunta nueva derivada de lo que hablamos, pero quizá antes le preguntaría si seguramente tiene algunos comentarios a las participaciones anteriores, no quisiera dejarla con esas ideas guardadas. Adelante, por favor. Bueno, sí es que se han como que disparado demasiados, no sé, temas. Bueno, quería como, me gustó mucho la definición que dijo Edmar de experiencias estéticas, que es algo que mencionamos cuando estábamos, bueno, hablando acerca de esta plática de cómo las estéticas, empiezan a ser trascendentales, ¿no? Empiezan a trascender, no proponiéndose, sino como una consecuencia. Lo que decía de que, o sea, toda esta parte técnica o tecnológica que se convierte en parte de la estética, y eso me hace pensar en dos cosas diferentes en cuanto a esta idea de intuición o experiencia o de concepto, que una cosa es el proceso creativo que te lleva a hacer la pieza y otra cosa el consumo de la pieza o de la obra. Donde los niveles de concepto, poesía, etcétera, como son diferentes. Entonces, creo que son puntos muy diferentes de uno, cómo consumes la obra y el otro, cómo creas la obra y el nivel de racionalidad, volviendo a todo lo que se habló desde el principio, qué tanto forman parte de la acción de tener esta experiencia. Otra cosa que, hablando igual de la experiencia y retomando la pieza de Jorge, tengo entendido que entonces lo visual es algo importante, ¿no? Porque, bueno, hay toda una situación de gestos, lo cual lo hace muy interesante. Para mí, parte de la poética es cómo presentas una idea. O sea, puede ser lo más técnico y una analogía que tengo es de el escultor hiperrealista Ron Mueck,
que, o sea, tiene una técnica súper estricta, o sea, como que es demasiado realista, es hiperrealista, que dices, ¿qué más puedes decir con esto? O sea, si es algo tan real, ¿qué más puedes decir? Pero es cómo presentas este objeto que le da como su elemento poético, artístico. Entonces, pensando en el guante de Jorge, o sea, cómo presentas este pedazo de tecnología, se me hace la parte más atractiva de la pieza. Y me pregunto cuál es tu punto de vista, y siento que tenemos situaciones similares, de que la obra sea apreciada sin ver nada, o sea, solo el sonido, a verla en vivo o en video. O sea, pienso que hay muchas obras que pierden, a pesar de que el centro es el sonido, pierden su valor, o bueno, no sé, como que hay algo ahí que se disuelve cuando no tienes esta experiencia del formato, ¿no? Sea cual sea el formato. Pensando, no sé, en todas las caminatas sonoras, es diferente, para mí es más interactivo. Por ejemplo, Cristina Kubish, que tienes tus caminatas sonoras y estás escuchando como que todos estos elementos en la calle, los campos electromagnéticos, lo que sea, y estás como que encontrando tú estos sonidos y componiendo como escucha. Se me hace muchísimo más interesante porque es algo de experiencia que estás viviendo, a las piezas que produjo después con los sonidos que capturó. ¿Sí? Entonces son así como mundos diferentes, y pensando en lo que dice Edmar de música y contra todo esto, coincido, no está caduco el término, sigue vigente. Pienso que se ha expandido y han salido más etiquetas que son funcionales, pero que no deberían de limitar. Hasta aquí es música y hasta aquí es arte sonoro, ¿no? Es como el mar es inmenso y hay diferentes zonas, y es totalmente diferente un arrecife a la zona abisal. Sigue siendo el mar, pero son como experiencias diferentes del mar. Para mí, o sea, el sonido es uno, y cómo vives el sonido, pues te puede llevar a diferentes zonas. E incluso hablando del formato, hay formas de vivir lo que en paréntesis es la música más tradicional, pero la estás viviendo, o tienes una experiencia estética, si lo quieres ver así, diferente, como el motete a 40 voces de Thomas Tallis, no sé, un inglés, que lo presentaron con 40 bocinas. Entonces, el contenido del sonido sigue siendo como música, pero tu manera de experimentar este sonido ya es más con el espacio. Entonces, pues sigue siendo música, pero se está abarcando a otros espacios. Entonces, sigue siendo vigente, no se limita, más bien como que se derrama y se va convirtiendo en otras cosas. Pero bueno, es de las cosas como que me quedé con ganas de decir. Sí, muchas gracias. Muy oportunas, Valeria. Hay otro tema de los que hemos platicado como posibles y que está latente en toda esta conversación, que tiene que ver con la escritura de la música y la vigencia de las partituras. Muchas de las obras de hoy se enfrentan a necesidades de escritura completamente distintas de las que había configurado la escritura tradicional. Y si bien todo el siglo XX fue un siglo de innovación en la escritura, la pregunta que creo hoy está en el aire es si esa escritura, la vigencia de la partitura, es otra pregunta válida. O podemos pensar también como en una partitura expandida, para decirlo de alguna manera. Hay, por supuesto, las visiones radicales de pensar que eso son procesos y que se describen de ciertas maneras pragmáticas, y que la partitura y la escritura musical como tal está en el pasado. ¿Cómo viven en su experiencia de creadores y de pensadores este tema? ¿Quién quiere empezar? Si quieren, empezamos al revés del orden que hemos seguido. Jorge, por favor. Sí,
Ese es un tema que últimamente me ha sido parte como de mí desde hace un poco tiempo. Y justamente en esta última pieza que comentaba, que retomando un poquito más antes de continuar con eso, lo que decía Valeria de lo performático y de que cómo vivir esa pieza en vivo, yo creo que sí cambia. Y eso es muy interesante porque sí es muy diferente. Como es una pieza muy performática por el gesto que hace el instrumentista y la repercusión de ese gesto con lo sonoro, es muy diferente a solo escucharla. Y eso es un fenómeno que sí es muy curioso cuando uno empieza a abordar este tipo de herramientas nuevas o tecnológicas, ¿no? Me ha pasado también con una pieza audiovisual que hice hace unos años, donde si yo escucho solo el audio es terrible, si yo veo solo la imagen, puede ser muy simple, pero ambos en conjunción tienen se integran bastante bien y así lo percibo. Entonces, y hablo también de esa pieza audiovisual porque ya tenía tiempo alejándome de la escritura. El hecho de empezar a abordar como la parte visual, empezar a abordar el hardware, meterme al asunto de generar electrónicamente mis juguetes electrónicos para improvisar, para hacer otros interfaces y demás, de alguna manera me ha alejado un poquito de la escritura. Y eso a veces me crea un poco de conflicto y a veces lo disfruto y yo creo que pasa todo el tiempo las dos cosas. No sé qué tanto sea alejarme de la escritura misma o qué tanto ya no me interesa. En realidad sí me interesa mucho porque quiero seguir escribiendo obras para ensambles de alguna manera, si se puede decir, tradicionales, pero creo que la escritura sí puede ir cambiando de otras formas y ya ha sucedido mucho. Hay muchos ejemplos de escritura visual o de gráficas, de cómo interpretar ciertas cosas visuales para, para dar una propuesta o una interpretación con sonido, ¿no? Partiendo de lo tradicional y de lo no tradicional, la combinación de lo mismo. Pero sí es algo que creo que no va a perder vigencia porque de alguna manera tenemos que representar lo que queremos decir en nuestra idea de composición a través de símbolos, ¿no? El hecho, a mí lo que más me entra un poco como en conflicto es decir, bueno, si me meto más a este mundo sonoro, a esta tecnológico, al performático, otras cosas, puedo perder un poco la parte de la escritura, pero no necesariamente tiene que perderse al 100. Ando como en esa transición. No sé qué piensen los demás, pero yo siento así como que sí me hace falta, pero posiblemente por la manera en que estoy abordando mi proceso creativo y lo que estoy haciendo, a lo mejor no lo estoy necesitando por ahora. Gracias, Jorge. Edma. Sí, bueno, pues sí, justamente, pues sí, creo que lo que usted planteó, maestro, y también un poco lo que comenta Jorge, ¿no? Al respecto, por ejemplo, yo en lo personal, pues no tengo formación de compositor y por lo tanto mi acercamiento a la escritura de partitura, pues no es tan extensa. Y justamente también como por eso yo lo que he hecho en estos años o en estos últimos años también era precisamente buscar formas más, no nuevas formas, quizás formas alternativas de representación eh, sonora, ¿no? Formas visuales de representación sonora ligadas sobre todo a la obra abierta, ¿no? A obra abierta y obra semiabierta. Yo lo hago a partir de una generalización como del concepto de partitura. O sea, para mí la partitura es una representación visual, ¿no? Pero es una representación visual que está compuesta por un conjunto de símbolos y que están organizados de cierto modo, ¿no? Entonces, si entiendo la partitura desde esta forma muy llana, digamos, o muy general, entonces la organización de cada uno de estos símbolos y su posición en un espacio, en un plano, ¿no? En un plano bidimensional o en un espacio bidimensional, adquiere un valor semántico muy particular, ¿no? Eso es lo que hace que el intérprete
valga la redundancia, interprete ese símbolo y lo traduzca a sonido, ¿no? Entonces, digamos que a partir de esta idea, lo que yo he tratado de investigar o de desarrollar es como el concepto, sí, de partitura extendida, que yo me voy más como a la idea de metapartitura o hiperpartitura, en el sentido estricto del término meta, ¿no? De más allá, o hiper, ¿no? Que es más arriba de, no porque sea mejor ni nada, no es un juicio de valor, sino en el sentido de que es una representación tridimensional en la que yo estoy buscando. Entonces, si me permiten, voy a poner un minuto nada más, ¿no? Como de ejemplo para que sea esto un poquito más claro. Por ejemplo, este es uno de los primeros ejercicios que hice al respecto. Se llama metagrafos, precisamente. Eh, entonces, bueno, la voy a dejar y voy a bajar el volumen. Por ejemplo, estos visuales que estamos viendo aquí, o estos son modelados 3D básicamente, los realicé a partir de la extracción de datos de unas grabaciones de audio. Entonces, lo que hice es que le pedí a una compañera que grabara ciertas interpretaciones de un texto de Artonin Artaud, ¿no? Y le pedí que hiciera varias interpretaciones del mismo texto, como para tener, digamos, distintas modulaciones de esa interpretación en la voz. Entonces, a partir de esas interpretaciones, las analicé por la computadora a través de unas cosas que se llaman MIR, Music Information Retrieval, en la que uno saca información o datos del sonido en sí, en particular de la energía, de los cruces por cero, de ciertas cosas espectrales, ¿no? Y esa información, ya sea que la grafico y después, la primera técnica es que la grafico y las gráficas después las paso a un lenguaje, a una plataforma que se llama Blender, una plataforma de modelado, y a partir de ahí las voy transformando completamente por medios procedurales y voy llegando a este tipo de resultados de modelados, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, lo que hago también es que algo de la información de los datos obtenidos de la voz, también los traduzco, por ejemplo, a la textura, a la iluminación, ciertos elementos en ese sentido, ¿no? Finalmente, ya que tengo los modelados, bueno, se hace la composición visual y entonces estos modelados ya puestos en un resultado final funcionan como una suerte justamente de hiperpartitura, porque entonces lo que hago es sentarme, ver el video, interpretar o realizar una improvisación guiada a partir de interpretar sonoramente las figuras y las animaciones que van sucediendo, ¿no? Entonces, y bueno, eso ya se va acompañando con electrónica. Entonces, para mí es una forma como de, bueno, es una manera de hacer dos cosas. La primera, de materializar el texto de Artaud en un resultado audiovisual, y la segunda, de hacer una, ¿cómo se llama? Una degradación de la información para llegar a sí, para llegar a otro objeto, ¿no? O sea, parto de un objeto, de un cúmulo de información que es el texto de Artaud, lo voy degradando porque pues la primera degradación ocurre cuando la compañera hace las interpretaciones del texto, las interpretaciones que se graban,
ahí hay una primera degradación, después se hace el análisis computacional, ahí hay una segunda degradación, después se hace la representación visual a partir de los datos obtenidos, ahí hay otra degradación, y después se hace la interpretación sonora de los modelados, ¿no? Que sería la última degradación. Entonces, en ese sentido, repito, es un tipo de hiperpartitura como con esta idea de obra abierta. Entonces, bueno, para nada más. Bueno, y por ejemplo, muy en esta interesantes. sección, sí, perdón. Digo, No, perdón, adelante, termine, por favor. Sí. Por ejemplo, en esta sección que parece ahí como una ciudadcita o algo así, ¿no? Es justamente, para mí, es como una manera de reordenar el texto, ¿no? Visualmente. O sea, cada uno de esos bloques son pequeños extractos de las grabaciones, entonces es una forma como de reordenar el texto visualmente, ¿no? Entonces, el texto es súper, súper bonito. Bueno, es súper interesante para mí, es muy fuerte. Qué bonito. Déjenme ver si encuentro rápidamente el momento, nada más para que lo escuchen. No hay nada a lo que yo pueda razonablemente acceder. El principio mismo está en mi carne. Destruyo porque en mí todo lo que proviene de la razón lo resiste. No creo ya sino en la evidencia de lo que agita mis médulas y no de lo que se dirige a mi razón. He hallado tramos en el campo del nervio. Ahora me siento capaz de comparar la evidencia. Hay para mí una evidencia en el campo de la carne pura que no tiene nada que ver con la evidencia de la razón. El conflicto eterno de la razón y el corazón se desempata en mi propia carne, pero en mi carne irrigada de nervios. Y bueno, pues justamente más o menos tiene que ver con esa idea, con lo que se plantea de, yo creo que, de nuevo, también la vigencia de mientras exista, o sea, la música siempre va a tener demandas distintas, ¿no? O sea, yo de nuevo también creo que la vigencia de la partitura tradicional, por así decirlo, va a seguir mucho tiempo, sobre todo por su funcionalidad. O sea, es una manera muy funcional de representar lo sonoro, ¿no? Y creo que por eso ha durado tanto. O sea, estamos transitando nuevas formas y muchas formas muy creativas de representación. Por ejemplo, las partituras de música contemporánea que tienen unas representaciones visuales muy, muy interesantes y muy complejas. Pero el problema, creo que yo muchas veces no son lo suficientemente informativas o claras en ese sentido, ¿no? Entonces, pero creo que hay una transición muy, muy, muy natural que se está dando de estos símbolos de la partitura tradicional hacia los símbolos de la partitura o de la música más contemporánea. Y por otro lado, bueno, están todas estas ideas de la partitura extendida, ¿no? Y por ejemplo esto que les platico sobre interpretar las figuras tridimensionales a modo de representación sonora, ¿no? Y muchas gracias, Edmar. Bueno, Valeria seguramente es uno de sus temas que le apasionan. Por favor, adelante. Pues, bueno, primero yo separaría la idea de composición de música en este término de escritura. Pienso que la escritura y las partituras y todo esto pertenece a una de tantas manifestaciones de la música, a una bastante romantizada, la imagen del compositor que escribe y que su obra trasciende, no puedo con esta palabra, trasciende a través del objeto físico. Se me hace algo muy romántico, no solo por la idea romántica, sino al periodo de tiempo, ¿no? O sea, en algún momento los compositores no escribían para el después, sino para el ahora, ¿no? Para ejecutar, para estar como intérpretes. Y ya después empezó a estar toda esta idea de trascender y de que existiera como objeto
Y ahora siento que los compositores estamos en un punto donde a veces la partitura nos está limitando ciertas expresiones intuitivas, ¿no? ¿Qué, qué trabajo sería para Jorge tener que anotar todos los gestos que quiere? Ajá, que todo quedara ahí, o sea, sería una limitante para la expresión. Y bueno, en esto, un concepto que Roberto Domínguez del colectivo Artemia me hizo como el añadido a esta idea de las diferentes maneras de interpretar el sonido, también está la sugerencia del sonido. O sea, puedes no escuchar un sonido y ser una obra sonora por la sugerencia del sonido. Por ejemplo, proyectar las ondas sonoras o en la partitura sugerir un sonido, ¿no? Por ejemplo, la pieza de Edmar, que o sea, te está incitando a ciertos sonidos. Las partituras que son gráficas te incitan o te sugieren un sonido que tú interpretas. Y en ese sentido, o sea, recalcar que la partitura puede tener diferentes caminos, o sea, puede ser una explicación de lo que quieres hacer con el instrumento, o puede ser una explicación de lo que quieres que suene, o algo, una sugerencia nada más, ¿no? Entonces, si de por sí la partitura ya tiene como varios caminos, aparte, la partitura creo que solo solo pertenece a una de las manifestaciones musicales o compositivas, pero no lo es todo. Y sin embargo, creo que la actividad de intentar anotar las cosas o escribir las cosas, hay quien hace la distinción entre notación y escritura. Yo todavía no mastico bien esa diferencia, pero creo que la actividad es parte también de un proceso que le interesa a los compositores, así como el proceso de crear un acorde primero, cuarto, quinto, como decía Edmar, o sea, por medio de un proceso matemático. Una cosa es el resultado, pero la estética en todo este proceso es parte del interés del compositor, o sea, es el proceso y no el resultado. Igual, pienso que sucede con la partitura, ¿no? O sea, la obsesión de querer transcribir esa cosa abstracta que está en tu mente, y por lo mismo las partituras, o al menos así es como yo lo he sentido, y eso que mis partituras no son para nada experimentales, ni propositivas, ni nada, son bastante simples, pero siento que me he encontrado con la necesidad de expresar en la partitura como yo pienso el sonido y no como es más práctico leerlo. O sea, como siento que la partitura, cada vez los compositores queremos plasmar más nuestro pensamiento abstracto que una partitura en sí. Bueno, esa era como una idea que quería compartirles. Sí, muy interesante visión, Valeria, muchas gracias. Pues el tiempo se va volando. Abordamos muchos temas. Ciertamente en un diálogo como este uno se queda como con la sensación de que ciertos temas interesantísimos se quedaron abandonados en el camino, pero creo que es parte de la riqueza de un intercambio como este. No puede durar por horas, pero estimula en muchos sentidos, y lo más valioso es ver distintos puntos de vista que se van estructurando por parte de dos creadores y una creadora fantásticos que hacen arte hoy. Creo que eso es muy, muy interesante, muy, muy revelador, y plantea muchos temas que será ejercicio de otro diálogo o de algún texto el referir, ¿no? Hay una serie pues hay hasta una ontología de la música planteada en lo que han formulado, ¿no? Y bueno, tenemos que terminar lamentablemente, pero para hacerlo yo quisiera pedirles lo siguiente. Siempre, digamos, el imaginario, el trabajo que hace cada autor, cada artista, cada compositor, se relaciona con ideas que uno toma de distintos lugares. Me gustaría pedirles si pueden recomendar un libro que compartan con nosotros sobre estos temas que hemos estado abordando, un libro que fuese de algún modo un estímulo a que
al terminar la sesión podamos en casa seguir indagando sobre unas propuestas de ustedes. ¿Qué les parece la idea? ¿Quién quiere empezar? Igual Jorge, yo adelante. podría... Sí. Bueno, mi acercamiento reciente con la idea de arte sonoro, digamos, todavía un poquito separando la composición o mi transición de la composición al arte sonoro y cómo poder encontrar esos vasos comunicantes a través de la tecnología. Me encontré con un ensayo que me gustó bastante, se llama La liberación del sonido, las artes sonoras y su campo expandido, es de Jorge Gómez Sá. Me parece como un ensayo bastante pertinente, digo, en el sentido de que nos da un panorama general de la percepción del sonido dentro de las artes sonoras y sobre todo la idea de cómo el sonido podría estar subordinado a lo que entendemos como música, ¿no? O sea, la tendencia de que el sonido solo pertenece a la música y cómo el mismo título nos dice, el sonido se libera de la misma idea de la música, ¿no? Que en esos términos se concentra el arte sonoro, cómo surge de las artes visuales, cómo los artistas conceptuales que empiezan a abordar el sonido en sus obras, que en teoría son parte de otra área que son las artes visuales, toman ese protagonismo, pero liberándose de esa atadura de lo que entendemos tradicionalmente como lo que es música, que al final todo el tiempo estamos, los que, digamos, en este caso, los que estamos inmersos en esa área, estamos todo el tiempo entre lo que es y lo que no es música, ¿no? Entonces creo que es un libro bastante, creo que es un libro interesante que podría recomendar para meterse un poquito al panorama de lo que tenemos por la no música, por las artes sonoras y por todo lo que significa ese campo expandido. Muchas gracias, Jorge. Valeria. Bueno, a mí se me ocurrió compartir un simposium que hace mucho durante la maestría tuve que leer. Perdonarán mi inglés, es el Sound Art Now, an Online Symposium. Es ya del 2004, o sea, ya pasaron bastantes años y creo que esto se ha retroalimentado, pero son comentarios de varios artistas provenientes de distintas disciplinas, como, no sé, Christopher Cox o Stephen Roden, diferentes artistas que están hablando acerca de este concepto de arte sonoro. Para mí se me hace muy interesante porque no solo habla de arte sonoro, sino, al hablar de lo que quieren definir como arte sonoro, también se está hablando de música y hacen reflexiones desde Satie, que para mí se me hizo maravilloso, ¿no? O sea, las propuestas de Satie, que quizás en estos conceptos, o bueno, en este contexto más bien, suena como lo clasificas como música, pero su propuesta de escuchar algo que no tienes que escuchar y es una interacción diferente con el sonido, con la narrativa y afecta la narrativa del sonido, ¿no? Es como que sonido que puede durar. Para mí, la idea de Satie tiene mucho que ver con Lamont Young y la Dream House, que es el sonido que está ahí, permanente. Entonces, bueno, me pareció muy interesante este simposium, además, como les comentaba, muy paralelo a lo que estamos haciendo de opinar y abonar y opinar y abonar. Creo que se puede encontrar en internet en la página de Art Forum. Perdonarán mi inglés. Y bueno, no sé si estamos concluyendo, si... Así es, estamos concluyendo. Si quieres, si tienes alguna cosa que te doy en el tintero que es importante, adelante, Valeria. Bueno, no, nada más como ligar, porque como siento que nos empezamos a expandir a muchos lados y ligar con el título de la plática, o sea, de lo conceptual y lo poético y los imaginarios, y nada más resumir que, o sea, toda acción que se ha hecho y que se está haciendo abona a nuestro imaginario, pensando el imaginario como que es algo comunal también, ¿no? O sea, la diferencia entre imaginación e imaginario, el imaginario para mí tiene que ver más con lo comunal, con lo que es a veces de todos y que además se le añade lo propio.
Y nada más decir que lo conceptual, que yo no lo relaciono directamente con lo racional, sino como el puente entre lo racional y lo poético, es lo que, es lo que nos hace, como lo decía al principio, o sea, desborda, o más bien va más allá de los límites de lo físico y es lo que nos hace desbordarnos a otras disciplinas. Si empezamos desde la música, es lo que nos hace como desbordarnos a otros lados, o si empiezas de otra disciplina, desde la danza, o sea, como que el concepto es lo que nos ayuda a desbordarnos hacia otros lados. Es nada más algo que se me quedó ahí. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Valeria. Edmar. Sí, bueno, yo podría recomendar algunas lecturas, no precisamente la parte sonora, pero como más generales. Por ejemplo, este libro de complejidad estética, ¿no? Práctica y percepción en el arte y el diseño, de Guy Birkin, que es toda una discusión sobre cómo desarrollar métodos ligados a los sistemas computacionales para establecer medidas de la percepción estética, y a partir de eso se van generando, bueno, a mí al menos en la lectura se me van generando muchos detonantes de procesos creativos, ¿no? Y ligados sobre todo al proceso computacional. Por ejemplo, este libro que es muy conocido creo que por todos, ¿no? Es el arte funcional de Alberto Cairo, sobre todo Cairo porque es un autor bastante establecido en la parte de la visualización de datos, y que para mí también ha sido como un referente al que siempre vuelvo, sobre todo para desarrollar este tipo de cosas, ¿no? Visuales, ¿no? De los objetos 3D, sobre todo en la manera de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, por este concepto con la obra que les compartí. Y por ejemplo, también, que la filosofía de la computación y la información, que es como toda una serie de ideas que se están desarrollando todavía en la actualidad, lideradas por un autor que se llama Luciano Floridi, ¿no? Que tienen que ver en conceptualizar de manera, desde la filosofía, epistemológicamente y ontológicamente, el concepto de información y de computación, ¿no? Sobre todo, bueno, porque, de nuevo, todo lo que la mayor parte de mis intereses radican justamente en los procesos asociados a la computación. Y bueno, también de pensando computadoras y personas virtuales, que está ligada no solo a la computación, sino a la idea de virtualidad. Y para finalizar, también otro de la metafísica de la realidad virtual, ¿no? Que es también un libro que propone establecer como una formulación más epistémica de lo que es la realidad virtual a partir de la experienciación o la experiencia de la misma. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Un placer haber estado con Valeria, con Jorge, con usted, maestro. Pues nada. Hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes. Hay muchos temas que se nos han quedado en el tintero. Naturalmente, el tema de la identidad que habíamos hablado, el tema de la importancia del oyente, del escucha, pero bueno, son materias para otro momento. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Valeria, muchas gracias, Edmar. Creo que ha sido sumamente interesante escucharles. Mil gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Luis Jaime. Gracias a todos. Un placer tenerlos aquí en Visiones Sonoras 17. Les agradezco mucho su tiempo, la preparación de los materiales y, por supuesto, si ustedes quieren, anexen a las notas y toda esta información para que también la puedan tener por escrito aquellos que nos hacen favor de escucharlo. Y muchísimas gracias, por supuesto, al CEMAS y a ti, Luis Jaime, por toda la coordinación. Esperamos que sigan con nosotros en todas las actividades del festival de este año y del CEMAS. Muchísimas gracias. Hasta luego. Sí, muchas gracias.